Bueno, mis hermanos queridos, mis bendiciones para todos ustedes. Que el Señor les siga continuando bendiciendo cada día más en todo. Hoy vamos a tratar un tema, el cual siempre he querido, bueno, como todos, llevarles a ustedes. Se trata de la fe y se trata del nuevo nacimiento y lleva muchas cosas encerradas en él. El tema se titula Es por fe y no por vista. Porque no han llevado con el tiempo a vivir de lo que vemos y por eso creemos, porque vemos. Y en Dios, dice la palabra, bienaventurado el que no vio y creyó. Nosotros tenemos que ver la etapa bíblica y por eso digo que nos bebemos en cada era. Antes, el pueblo de Israel primero vivía en principios cuando Abraham y tuvo comunicación con Dios. Era el padre de la fe. Aunque se le revelaba varias veces, él creía aunque no veía. Luego nos llevaron a la ley, que hoy muchos creen en esa ley que ya Dios quitó, y quieren ser judíos como lo de antes, y se guiaban por un manual, que hoy lo vemos que lo tenemos, que era por vista, cumplir los mandamientos y las leyes que el Señor le había dado. Y hoy nosotros, de la cruz para acá, el Señor dice que escribió sus leyes, sus principios en nuestro corazón, y que para creerle, para ser parte de él, hay que tener fe, hay que creer en él, aunque no lo vea. Bienaventurado el que no vio y creyó. Y que el Señor es un espíritu, solamente hay que creer en él. Y quien lo adora en espíritu y verdad. Dicho, de la cruz para acá, todo viene a ser espiritual y todo lo que es la parte carnal, terrenal, eso se borró. Muchos no creen. Hoy nos han esclavizado con religiones, con métodos humanos, con sistemas de letra, y la letra mata, la teología, y han salido ídolos, muchos predicadores, y la gente se basa a esos ídolos y no van directamente a lo que Dios dijo, su principio de la fe. Se ha olvidado el creer en el Espíritu Santo y se ha olvidado de la iglesia. Al punto que la gente denigra de la iglesia del Señor. Porque confunden iglesia con congregación, no la iglesia evangélica. ¿Cuántas iglesias evangélicas serían? No puede ser. El evangelio es uno y el cuerpo es uno. Entonces confundimos lo que son células o congregaciones evangélicas, religión, con el cuerpo de Cristo del evangelio. Al punto que muchos dicen, no, los cristianos, no, esos no son cristianos. Todos los que nacemos en Cristo somos cristianos. Por eso yo digo, separe la era. El antiguo pacto, que llega hasta Jesús, y el nuevo pacto. Entonces tú no puedes decir antes de Cristo y después de Cristo. Tú tienes que ser antes de Cristo, después de Jesús y en Cristo, porque la era cristiana hasta la restauración de todas las cosas no puede pasarse. Y la restauración de todas las cosas no viene por nosotros, no, ni porque Dios viene, ni porque Cristo viene. Nosotros tenemos que hacer que se manifieste. Entonces es al hombre que le pertenece. Y como cristianos, todos, la nueva Israel, no es la Israel que está allí, porque esa Israel desaparece en el año 70 y ya había muchas tribus que había desaparecido. Todos nosotros, los nuevos cristianos, tenemos que restaurar las cosas y llevarlo al plano espiritual, porque ya todo es espiritual. Nueva tierra y nuevo cielo, desde la cruz para acá. ¿Pero cómo? Entrando al bautismo del Espíritu Santo y dejando el bautismo de Juan. Así que hay que quitarse la letra, esos ídolos que todavía viven en pura teología y entrar en la revelación y la velocidad del Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Quien cree en imágenes, cree en lo que ve, no en Yahweh y Dios. Quien cree en la vista, cree en imágenes. Ya que a Dios no lo ve, pero ve una imagen con una similitud para ellos. Solo siguen muñecos y están esclavizados en ellos. Eso es religión y método de hombre. En eso entra la doctrina o la iglesia católica, que te esclaviza en letras e imágenes, en repeticiones, en muñecos, obras de manos de hombres que no ven, no oyen, no comen, no caminan, pero que te arrodillas ante él. Y también entra los evangélicos con su religión, por igual, la Biblia, el púlpito, el altar, sus instrumentos, el pastor, son idólatras y caminan en la letra muerta.
y que lo bañen para saber que allí. Cuando el verdadero bautismo es del Espíritu Santo. Ya que la vida del hombre es el espíritu y el espíritu de la letra es la esencia de esa vida. Pero esto viene por la fe de creer en el bautismo del Espíritu Santo. El que se une con el Señor, un espíritu con el Señor es. Y el que cree en Él solo se le adora con espíritu y verdad. Mejor dicho, creyendo en Él, que Él existe, que Él es y que Él está, aunque no lo ve. Bienaventurado el que creyó y no vio. El bautismo de Juan es todas las doctrinas religiosas que la practican son una maldición. Juan bautizó, tiempo pasado, como señal para aquel que habría de venir. Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Creer en el bautismo de Juan es creer porque te están viendo que te están echando una agüita, que lo hacen los católicos en una pila bautismal y los evangélicos van a una playa, a una piscina, donde sea, pero es porque lo estás viendo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, el verdadero bautismo del Espíritu, en el Espíritu Santo, es creer que Él existe y anhelar ese bautismo y recibirlo. Estos somos nosotros cuando aceptamos al Señor. Esto. Un espíritu vacío totalmente, como este boliviano. Un repuesto que es Cristo y el cartucho que es Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo es Dios. Pero estamos vacíos. Somos mente, cuerpo y espíritu. No renovado, el 666. Pero cuando el Espíritu entra en nosotros, que somos bautizados porque lo anhelamos, lo creemos, el primer bautismo de fe, nos revestimos con poder, que es la tinta. Porque el revestimiento del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces pasamos a tener vida, escribimos, tenemos poder. Y nuestra vida está escondida con Cristo de Dios. El que no sabe esta parte tripartita murió. Entonces, el que se une con el Señor pasa a ser un espíritu con el Señor, porque pasamos a ser uno. Nosotros la tinta, Cristo es el repuesto y el Señor es el cartucho. En Él moramos, en Él vivimos y en Él existimos. El bautismo de Juan ya tiene que ser atrás. Solo el verdadero bautismo es el bautismo del Espíritu. En los últimos tiempos, dice la palabra, apostatarán de la fe. Hoy siguen con Juan y la ley. Y se irán a otras doctrinas de fábula, de mentira, de demonios. Y vivirán mentiras. Más fácil creer que aceptar al Señor, que buscar del Señor. Vivirá en un nuevo mundo como estamos viendo hoy, de imbéciles y bobos, con enseñanzas de ignorancia, donde lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Los ídolos anticristos que tenemos hoy como Trump, María Corina Machado, violadores, Marcos Rubio, otros violadores y asesinos, porque eso es lo que son. Solo siguen fábulas, un método de mentiras y líderes en mentiras, que no culmina nada de lo que empiezan. Hoy TikTok nos enseña muchas cosas, y una de las cosas que más me agrada es que nos enseñan que hay un 10% de verdades y un 90% de mentiras. Y todo lo que viven es letra, engaño. El evangelio no es fábula, el evangelio no es cuento. El evangelio es grandeza, es vida, pero en el espíritu. Hay que dejar la teología y creer que las congregaciones son iglesias, son congregaciones. Iglesias cuando nos unamos todos como un cuerpo y la cabeza que es Cristo reposa en nosotros. Por lo tanto, sigue siendo falso. Jesús no fundó congregaciones, fundó una iglesia, un cuerpo en él, donde ese cuerpo camina y lo va haciendo todo, para llegar a la estatura perfecta de él, y de allí provocar lo que es la nación y el pueblo de Dios. La antigua Israel desaparece en el año 70, y salimos nosotros, la nueva Israel, todos, para darle vida a ese ser maravilloso que es Cristo en nosotros. La nueva Jerusalén y el gobierno de Dios. Y la gente todavía sigue diciendo que la iglesia, los evangélicos, muchos denigran de algo que no conocen. El evangelio es solo para anunciar las buenas nuevas de un reino. Y la buena nueva de ese rey es el Espíritu Santo en nosotros y el cuerpo de Cristo. El gobierno sin atadura, el gobierno sin esclavitud, con libertad. Porque eso es lo que hace la religión, esclavizarte y tenerte en atadura. Bienaventurado el que no vio y creyó. El hombre es tripartista como Dios. El que no crea, bueno, se nos llena la boca, es decir,
que los judíos no creyeron en Cristo Jesús. Y nosotros todavía estamos esperando el que vive en nosotros, muere en nosotros y anda en nosotros. En cuanto a los muñecos e imágenes, sabemos que nada son. Y tampoco es que el diablo y los demonios se adoran y se manifiestan a través de ellos. Eso es ignorancia. Nos han conquistado y nos han esclavizado con miedos y mentiras y nos han mantenido allí. Y como ignorantes desconocemos al Dios verdadero, al creyente, aunque lo anunciamos y lo queremos adorar, pero no lo podemos adorar ni lo podemos ver porque se ven y se adoran en el Espíritu. Dios es Espíritu y solo creyendo en eso se le puede adorar y Él te adorará a ti. Y se manifestará a ti a través del Espíritu Santo. Ni Cristo ni el Padre se te puede revelar a través de los muñecos. Y aunque estés en el reino, vos tampoco, mientras no estés en el Espíritu. Por estar en el reino, vivir en el reino, eres salvo porque ya todo le pertenece a Él, pero no puedes participar de ese manjar que se llama reino. Porque mientras no estés en el Espíritu y bautizado en el Espíritu, no lo puedes hacer. No se discute con la letra, la tiniebla y la ignorancia. Y llamo tiniebla a personas con desconocimiento. No entran en razón. Es lo que ellos digan y creen. De allí no lo vas a sacar nunca. Lo de ellos no es ver la verdad, es discutir, pelear lo que ellos dicen. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla, con el desconocimiento? El que vive por vista se deja llevar por lo que ellos ven, por los muñecos y por lo que le dicen por la letra. Y eso no lo lleva al creer y está en el verdadero evangelio de Dios en el reino. Si no creen que Dios habla y se revela y hace milagros, que Él es, ¿cómo van a creer que Dios le predica a través de un muñeco? Y con repetición. Dios se manifiesta en un espíritu, en el Espíritu Santo. Solamente así podemos ver la grandeza y lo magnífico de Dios. Los engaños a los creyentes vienen por no leer, y no solo ellos, a toda la humanidad, ya que se dejan llevar y mandar por esclavos, por letras y por figuras, por métodos humanos y por ídolos que ellos tienen y realzan, que no son. Y no solo en el evangelio, en el trabajo, en la política, en todo. Nos gusta lo fácil, eso nos esclaviza. Y hoy en TikTok lo vemos en las redes, tanta mentira que sale. Y somos muy prontos a dejarnos llevar por cualquier corriente que sale. No discernimos los tiempos, no discernimos las cosas, no discernimos las palabras. TikTok o la gente por TikTok nos mata. Estos sacerdotes, pastores o ministros que salen por TikTok, como que no saben en qué tiempo vivimos, en qué era, que la era de en Cristo, la era de revelación del Espíritu Santo. Y salen con unas mentiras, con pasado, que solo maneja a un grupito que se creen todavía judíos, pero no se circuncidan ni viven como los judíos. No entienden la palabra de Dios. Mis amados, el que no es bautizado en el Espíritu Santo, no es bautizado en fe, porque eso es por fe. Y solo es justo por la fe vivirá. Usted lo tiene por fe, porque usted cree y usted lo anhela. Ya que hay que creer en Él, y es que Él existe, y así como el Señor está en el reino, es solo salvo, porque ya le pertenece, Él salvó todo, ya no hay pecado. Pero tiene que creer que existe para que pueda estar en Él y entrar en Él. El que no tiene el Espíritu Santo está salvo, está en el reino, puede haber aceptado al Señor, está en Cristo Jesús, pero no ha nacido de nuevo, porque se nace por el lavamiento del agua por la palabra, se nace por el Espíritu, y mientras no tenga el Espíritu, no ha nacido de nuevo. Este bolígrafo no tiene tinta, y está en Cristo, está en mi casa está salvo, pero no tiene tinta. Pero este bolígrafo está en mi casa, tiene tinta y yo he utilizado, está en mí, está en el reino, se puede utilizar, yo puedo escribir. Yo puedo hacer con él grandes cosas y tener grandes propósitos. Así que el que no tiene el Espíritu no ha nacido de nuevo. No tiene visión, no tiene un porqué, no puede ver la gloria de Dios, no puede ver revelación de las Escrituras. Sigue viviendo en pasado. Se deja arrastrar por corrientes para allá y para acá de cualquier índole, porque no tiene un espíritu que le redarguye, que le dice qué hacer, que lo lleva y lo guía. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el reino. Y con su espíritu nos salvó y nos lo entregó.
pero ese reino lo gozamos nosotros sin esclavitud en el Espíritu. Así de sencillo. El engaño del creyente viene por no leer, por no saber lo que está haciendo. En un avivamiento se repite la palabra, como estamos nosotros, de Hebreos capítulo 12. Pero solamente lo van a oír, lo van a entender los que están en el Espíritu. Una vez más conmoveré. Quitaré lo inconmovible por lo inconmovible. Mejor dicho, demostraré toda la parte espiritual. Lo carnal que pueda haber lo quitaré y lo pondré en lo espiritual. El mismo Dios Yahweh a través de Cristo quitará lo que a los incrédulos. La incredulidad para implantarse Él y lo que Él quiere y hacer. Y muchos de estos ministros, todo este tropiezo desaparecerá. Así como en el desierto cuando Moisés. El bautismo del Espíritu Santo es el que me guía. Aunque habla lengua en el momento, no la voy a hablar más, quizás. Pero me guía y me revela todas las cosas. Y soy sellado por Él, porque ese es el verdadero sello. El del Espíritu Santo. Solamente los que tenemos el Espíritu de Dios damos testimonio de que somos hijos de Dios. Muchos, todos son hijos, pero damos testimonio. Tenemos un apellido de reconocimiento. El hijo varón. Muchos son la puerta de la perdición y pocos los de la bendición. Muchos son los que están fuera y muchos los que están dentro del reino. Es como decir el castillo. Los que están en el castillo son los que tienen el Espíritu Santo. Los demás están afuera en el patio o allá en los campos donde están las fieras. Eso es lo que te quiere decir. El Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos protege. Está en el reino. Sal del reino y no tendrás protección. En el reino no tendrás. Mi hermano, no vivimos por vista, vivimos por fe. Tú vives por lo que crees. Tú vives por lo que anhelas. Tú tienes que vivir. El justo por la fe vivirá. Y yo empiezo a vivir el reino cuando estoy en el Espíritu, porque es por fe. No es porque yo vea la letra, no es porque yo vea un muñeco, no es por lo que yo creo. Quien le ha hecho más daño en el Evangelio hoy son los pastores, son el diablo. Cuando Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, a Pedro, fue la palabra que tuvo que decir a Adán, a Eva, apártate de mí porque lo sacaba del propósito. Porque la parte almática, su mente, su sentimiento, que mientras no está el espíritu no se domina, habla sin saber lo que son. A los que son llamados con su propósito, a eso Dios le da las cosas. Bueno, Jesús tenía un propósito y Pedro, sin saber, lo quería sacar de allí. Hoy muchos pastores toman la posición del diablo. No quieren que los otros 4 ministerios salgan. No quieren que los cuerpos por egoísmo, por envidia, por tantas cosas, que el cuerpo de Cristo se una. Y son autoritarios. Quieren ser independientes, cada uno con un kiosco llamando iglesia. Y eso no es así. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tienen que dejar todo esos dinero, tienen que dejar todo ese yo, todo ese interés propio y unirse. Por eso yo digo que tiene que ser desde las parroquias, unirse todas las congregaciones, después las alcaldías, después a nivel estatal, a nivel nacional, y hacer una iglesia, el triángulo, y que la palabra baje de la cabeza al cuerpo y se nutra la raíz y forme el cuerpo de Cristo. Entonces seremos una iglesia. Entonces Dios le hablará a través del Espíritu a la iglesia de Venezuela y todas tomarán la misma palabra y se guiará por la palabra del Señor. Pero los tropiezos hoy son los pastores, la dictadura pastoral que no deja que los 5 ministerios se formen. La cena del Señor que hoy hacen en las congregaciones, eso es herejía, solamente se hace con ministros, porque se reunió con los 12 apóstoles. Ellos tienen que reunirse una vez a la semana, cada 15 días, para bajar la palabra. Hacer como dicen en Hechos. No es necesario que nosotros nos encarguemos de las cosas elementales cuando tenemos que encargarnos de la palabra. Va mucha gente capaz con el Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de conocimiento, y que lo hagan los diáconos. Y nosotros nos encargamos de la palabra. Formar. Pero la dictadura pastoral no ha dejado esto y no se ha formado el cuerpo de Cristo. Y llaman iglesia y disciernen de eso. Por lo que tú crees, por eso vive. La gente que vive de tanto diablo, la gente que vive de tanto pecado, la gente que vive del infierno, de eso vive. Y es lo que más le ha hecho daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que no lo deja unir. Son ellos el diablo, son el Satanás vivo y su religión es el infierno.
que ha mantenido la gente allí para que no se una por el egoísmo pastoral. Hoy es más fácil hablar e investigar del anticristo que unir la iglesia e investigar como unida el cuerpo de Cristo. Y así repose la cabeza, es decir, Cristo en nosotros, en el séptimo día, donde estamos en Cristo. La gente cuando hasta Noé, fueron juzgados por Jesús. Cuando Jesús muere, dice que fue a juzgar las almas encerradas. De aquel tiempo, lean Pedro. Cuando Moisés, la ley, juzga lo de la ley. Hoy nosotros somos juzgados todos los días en Cristo Jesús. Acuérdese de eso. Hoy nos juzga todos los días en Cristo Jesús. Entonces la gente dice, no, porque el pecado de Adán, tú no viviste cuando el pecado de Adán llegó hasta la ley, hasta Moisés. De Moisés viene la ley y hoy nosotros somos juzgados en Cristo Jesús. Mi amado, se vive por lo que nosotros creemos. El diablo vive en el que cree en el diablo. El infierno vive el que cree en el infierno. Y la sanación en el enfermo. Por ahí llegan gente que dice, vamos a hacer un culto de sanación. Vamos a hacer un culto. Pasen los que están enfermos. Y por eso viven enfermos. Porque no disciernen la cena del Señor. El pan y el vino cada vez que se reúnen en una cena del Señor. Entonces ellos mismos se enferman. Ellos mismos dicen que se han poseído. Pero si tú eres la tinta, el cartucho es Cristo, y el repuesto es Cristo, que tú dices a Dios, y tu vida está escondida con Cristo Dios, como que estás poseído, como que tiene que hacerte liberación, como que tiene que hacerte eso. No, lo que necesita es el bautismo del Espíritu Santo y que el Espíritu redarguye para que tú sepas dónde estás. ¿Qué es lo que más mata al evangélico y al cristiano hoy? Porque todos somos cristianos. Eso es mentira de que los cristianos evangélicos no. Todos estamos en Cristo y nacemos en Cristo. De la cruz para acá, la preposición en significa dentro de. Y estamos en la tinta, en Cristo Jesús. En Él vivimos, en Él moramos y en Él existimos. Hay que dejar la payasada de la religión y de la letra. ¿Qué es lo que más mata al evangélico y al cristiano? El exceso de culpa y condena del pecado. Y pecado es errar al blanco. Entonces, si Jesús no quitó el pecado, es una blasfemia, ser anticristo. Él dijo que quitó el pecado del mundo. Una cosa es que tú vives en la obra de tu carne bajo tu propia concupiscencia. Eso es predicar y eso es creer en el infierno. Y allí vive, ahí te mantiene, ahí estás, porque vives por vista, no por fe. Vives por lo que tú crees. El justo por la fe vivirá. Lo bueno de estos rudimentos es que eso tiene que caerse. Y tenemos que hacer una renovación. El hijo varón. Que es lo que para la iglesia cuando la formamos, una nueva generación con otra mentalidad de lo que es reino. El apóstol Pablo supo cuando Jesús le habló. Apártate de allí, Satanás. Nosotros tenemos que saber quién quiere desviarnos de nuestro propósito para seguir hacia adelante. Oye, tenemos un libre albedrío. Tú decides si sigues en la fe del bautismo del Espíritu Santo. Creí anhelar lo que ven a ti o quieres seguir en la letra. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es claro. Jesús le predicó a las almas encarceladas, porque era una promesa para ellos. Moisés, con su ley, le condena a los que están bajo la ley. Eso lo dice la palabra, léelo. Hoy Cristo nos juzga todos los días. Y aquellos que no están bajo la fe, no creen, están juzgados. Porque nosotros somos juzgados en la fe en Cristo Jesús. Los cristianos que tanto van al infierno y ven cosas y tinieblas porque tienen una relación personal con ellos. Con alguna fábula. Y eso vendrían doctrinas de demonios y doctrinas de fábula. Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Todos ya somos cristianos, nacemos en Cristo, dentro de Cristo, nacemos en Cristo Jesús y estamos en Él. Hay que dejar tantos cuentos, fábulas y mentiras en la iglesia y formar la iglesia una sola. Hoy es creer, no que el aceite, eso es pecado, mucho, fallar el blanco, herejía. El aceite solamente era para sacerdotes y reyes y tenían estipulado cómo se iba a formar. Es una mentira que te quiera meter allí. Hoy el aceite es el Espíritu Santo en ti. Creer que Él existe y que tú lo quieres y pedirse lo que es de ti. Hay que ministrar y hacer sanación. Es una mentira. Tú te puedes ministrar.
por la llaga de Cristo fuimos sanados. No es que fuimos. Tú tienes que reclamar tu sanación. Tú tienes que creer. Hay que dejar el autoritarismo pastoral para que crezca el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay tantas ofensas en la iglesia. La iglesia no está formada porque tú hables de iglesia. Hay congregaciones. Mi hermano, hay congregaciones. Una cosa son congregaciones y otra cosa el cuerpo de Cristo. El ministerio pastoral se ha convertido hoy en el anticristo. Niega a Cristo y todo lo que se constituye. Siguen bautizando por el agua y no por el Espíritu Santo. Siguen bajo la letra y no por la revelación del Espíritu. No aceptan que Cristo quitó el pecado. Siguen en pecado, siguen en posesiones diabólicas. No, somos libres en Cristo Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. Siguen el aceite de la unción. No saben ni cuál es su preparación para aquellos tiempos y hablan de eso hoy. Bajo tu propia concupiscencia es que cometemos los errores. Y la renovación mental, la renovación de nuestro cuerpo y todo nuestro espíritu viene por el bautismo del Espíritu Santo. Lee Juan 10. ¿Quién vino a matar, a robar y destruir? No dice que fue el diablo. Dice que fue un pastor asalariado. Y sobre eso tiene una predicación más grande todavía. El que no vive en fe, vive en pecado. Mucho está errando al blanco. Porque se vive en fe y que tiene propósito. No se vive de vista, se vive de fe. Los que vivimos de fe somos personas normales, común y corriente. Vamos para allá, vamos para acá, nos metemos la pata, tenemos errores. Somos normales, como tú y yo. No es que somos seres de otra tumba y nos quieren separar. Mi hermano, somos personas normales, porque el evangelio es normal, es algo natural. Lo que hay es que creer y tener fe, que estamos en él y existe. La palabra es nuestro comportamiento, es la que da la diferencia y decide entre una persona y otra. Hablan de pecado de Adán y la mente siguen en el pasado. Y según nuestros gafos, todos hoy estamos bajo la muerte y el pecado. Y somos pecadores. Eso es ser anticristo. Nosotros estamos en Cristo, encerrados en la tinta. No hay cuento que valga. Estamos en y todo le pertenece a Él. La mayoría de la palabra revelada de Dios hoy la ha dado fuera del sistema religioso del Señor, por su Espíritu. Porque dentro de la parte religiosa están trancados, están carcomidos porque no creen. Ellos creen en el diablo, cuando tú entras, creen en un demonio y creen en pecado, pero no creen en la renovación del Espíritu. Y por eso la gente llega y al tiempo se sale, porque no tiene alguien que le redarguye. Solamente los bautizados del Espíritu Santo. El Señor lo puede tener y lo puede guiar, lo puede discernir. Mi hermano, estamos en los últimos tiempos, los tiempos más gloriosos de Dios, donde el Señor está restaurando todo. Estamos en un tiempo donde a lo malo se dice bueno y lo bueno se dice malo. Donde el Señor dijo que abundaría el pecado para sobreabundar la gracia, para que sobreabunde la gracia. Donde Él conmoverá una vez más para quitar lo malo, lo conmovible y ponerlo inconmovible. Pero tú puedes discernir de este tiempo en el Espíritu. Yo te digo, por lo que creemos, por eso vivimos. Si tú crees en destrucción, vas a vivir en destrucción. Si tú crees en pecado, vas a vivir en pecado. Si tú crees que hay que hacerte liberación y sanación, vas a vivir todo el tiempo poseído y enfermo. Pero si tú crees en Cristo Jesús, en libertad, en sanidad, en prosperidad, en bendición, de eso vas a vivir. El justo por la fe vivirá. Ya no vivimos por vista, vivimos por fe. Cuando tú vas a Hebreo, 11, vas a ver los padres de la fe, porque creyeron aunque no vieron. Hoy es creer aunque no vemos. Pero solamente en el Espíritu Santo, aunque ya estás salvo, porque ya estás en el reino. Y eso no te lo van a decir esos predicadores machuchos que salen por TikTok de mentira. No puedes gozar del reino porque no estás en el Espíritu Santo. Es necesario que tú te bautices en el Espíritu Santo. Es necesario que tú lo anheles porque es un anhelo. Es el primer bautismo de fe que tú tienes. Y después tu fe se va formando como una roca sedimentaria hasta llegar a lo más grande en Cristo Jesús. Y ser sellado por Él. Es un momento de bendición. Búscalo y busca ese bautismo.
y verás lo grande que es la fe en Cristo Jesús. Amén. Que Yahweh, en nuestro Señor Jesucristo, te continúe bendiciendo.